Ayer tuvimos una reunión, no fue, fue algo muy extraordinario. Nos juntamos algunos servidores y tuvimos un tiempo de adoración muy bonito, ¿no? Como todos los tiempos cuando adoramos a Dios. Pero algo que se venía ahí a mi corazón y fue algo lo que estuvimos compartiendo un poquito, es la tremenda necesidad hoy más que nunca que tenemos como iglesia, como creyentes. Cuando digo iglesia me refiero en general, de una visión más clara, más nítida de lo que es el sacrificio de Jesús. Una visión más clara de la cruz. Ayer les comentaba que de repente pareciera ser como que de repente los cristianos tenemos la mirada puesta ahí en la cruz, pero de repente hay tantas cosas que hacen como que eso se desvanezca y no se ve muy bien. Y necesitamos tenerla muy claro. Necesitamos poder ver desde donde estemos, poder ver los clavos. Necesitamos poder ver cada detalle en tanto caminamos aquí como creyentes. Y bueno, era algo nada más que les quería compartir porque sí creo que son tiempos en donde necesitamos pues eso, ¿no? Y el asunto es de que eso no se da por ósmosis. O sea, uno tiene que afinar bien la vista, así como cuando uno va a ver algo y que te interesa y que luego ves borroso y te talla los ojos y le enfocas, ¿no? Así es más o menos. O sea, a veces esperamos como que todo de repente, ay, pues si Dios quiere que venga y me toque y me levante y me lleve hasta el tercer cielo y poder ahí disfrutar su gloria. Pero no es así, mis amados. Hay tiempos que tenemos así cuando adoramos al Señor, pero van a más tiempos de esos van a ser tanto más clara tengamos la visión de la cruz. Es decir, tanto más clara tengamos la visión de la cruz, de Cristo, su obra, pues nuestra adoración va a ser más profunda. Ese es el asunto de una iglesia. Por eso luego la adoración es tan ligera, tan light, porque pues ahora sí que sí lo voy a exaltar y todo lo que tú quieras, pero es que hermano, si usted supiera cómo me está yendo, y a veces nuestra adoración y nuestra exaltación a Dios y nuestra vida de devoción se limita o es limitada más bien por circunstancias que nos rodean, y eso no debe de ser. O sea, si hemos de madurar, tenemos que avanzar en eso. Si hemos de madurar, si hemos de darle respuestas a Dios en ese sentido. Muy bien. Vayan por favor a Lucas capítulo 1. Hoy es el tema número 3 de esta serie que empezamos hace poquito. Es el Mesías y su iglesia. Y estamos empezando a estudiar el Evangelio de Lucas. Y va a ser una combinación ahí. Vamos a ir alternadamente también con el libro de los Hechos. No estamos estudiando a Lucas como escritor, sino más bien nos estamos deteniendo a ver los escritos de Lucas, todo lo que aporta a la iglesia, todo pues es el desafío, ¿no? El reto que le lanza a la iglesia. Y bueno, el día de hoy, que repito es el tema número 3, se llama Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. En el tema de la semana pasada estuvimos viendo acerca del anuncio. ¿Se acuerdan que hizo el ángel Gabriel que vino ahí a Zacarías, sacerdote, ¿verdad? Esposo de Elizabeth, que fueron posteriormente los padres de Juan el Bautista, y precisamente estuvimos hablando acerca de eso, del anuncio de este mensajero especial, ¿verdad? Y recordemos que fue algo muy trascendente porque Dios rompió el silencio que había tenido para con el pueblo de Israel por más de 400 años. O sea, por más de 400 años no había habido palabra de Dios.
no había habido visión, no había habido revelación. Y cuando hablo de revelación, no estoy hablando luego de los sueños frijoleros que se avientan 2, 3 por ahí, sino de que no había una intimidad, un ir a la palabra de Dios y abrir las escrituras y dejar que las escrituras nos hablen y dejar que la misma palabra de Dios nos interpele a nosotros. No había por 400 años, son muchos años, ¿no? Es un desierto muy largo y fue Dios quien rompió con ese silencio, ¿verdad? Ahora en esta ocasión, el mismo ángel Gabriel se presenta, pero ahora para dar otro anuncio, ¿verdad? De la venida de otra persona muy especial, más especial, el más especial de todos. Se presenta el ángel Gabriel, ¿verdad? Para anunciar la encarnación del Hijo de Dios. Y escuchen bien, esto es algo maravilloso y esto es algo esencial, digan conmigo esencial. Esto es algo esencial en la fe cristiana. Fíjense. Tan esencial es la encarnación del Hijo de Dios como esencial es la resurrección. O sea, si no hay encarnación, la resurrección, o sea, este asunto de la encarnación golpea durísimo todo el asunto del docetismo, esas corrientes del gnosticismo que afirmaban que Jesús sí era un espíritu que vino, ¿verdad? Pero que no era un hombre, porque decían, pues, la carne es mala y no. Y esto aquí nos habla de la encarnación, que es algo, repito, es algo esencial, es una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana, que el Hijo de Dios, ¿sí?, vino a este mundo, se encarnó con todas las limitantes, se autolimitó, se autorrestringió, siendo el Dios de la gloria, ¿verdad? Dejó eso. Escuchen bien, nunca dejó de ser Dios, ¿sí? Eso es muy importante porque de repente te encuentras ahí, por algún canto, por ejemplo, que se oye muy bien, pero dice, dejaste tu divinidad, y Jesús, el Hijo de Dios, nunca dejó su divinidad, nunca dejó de ser Dios. Entonces tenemos que poner mucha atención con detalles así, ¿verdad? Porque Él nunca dejó de ser Dios, dejó su gloria, dejó su esplendor, pues el cielo, imagínense, para venir y limitarse a un cuerpo así como el de usted y el mío. Qué tremendo, ¿no? Limitarse a un feto, todos los cuidados que requería y, en fin. En Juan capítulo 1, si mueve su Biblia rápido, si no, nada más anote, los que anotan, que por cierto debe de ser una buena costumbre para anotar los textos, las ideas centrales que se van dando para posteriormente ir a casa y revisar todo lo que se dijo. No solamente tienen el derecho, pero tienen la responsabilidad de hacer esto. Juan capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Ustedes se acuerdan cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y habla acerca del verbo, es decir, está hablando acerca de la palabra de Dios. Póngame atención, porque cuando se está refiriendo al verbo, se está refiriendo a la palabra de Dios, se está refiriendo a Jesús mismo. Por eso es tan trascendente cómo nos relacionamos con la palabra de Dios. Es decir, cuando hay un menosprecio a la palabra de Dios, hay un menosprecio directo a la persona de Jesús, porque Él es la palabra. Jesucristo mismo es la palabra de Dios, hecha carne, hecha hombre. Es un misterio muy profundo, que Dios nos ayude. Pero dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y cuando dice carne, pues no se está refiriendo a la carne pecaminosa, ¿sí? Como la nuestra. Él no tuvo esa naturaleza, aunque fue un humano, pero recuérdense que vino por mujer y no por hombre. Dice, y habitó entre nosotros, o sea, se refiere a la humanidad, y fue hecho un humano, fue hecho una persona, y habitó entre nosotros. Y después, si usted nota ahí en su Biblia, está en paréntesis, está dentro de paréntesis la siguiente parte, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿sí? Fíjense bien, habla del unigénito.
O sea, del único Hijo de Dios, engendrado, no creado. Por eso esa es la palabra unigénito, es la palabra monógenes, o sea, monos, uno, genes, genéticamente uno, ¿sí? Por así decirlo. Dice, lleno de gracia. ¿Cómo era el Señor Jesús? Lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Versículo 15. Juan, fíjense, Juan dio testimonio de él. ¿Ok? Se recuerdan de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Bueno, aquí está tratando este mensajero especial, está hablando de la eternidad, de la preexistencia del Hijo de Dios. Como siempre ha existido, es Dios, segunda persona de la divinidad, ¿sí? Entonces la encarnación del Hijo de Dios, escuchen muy bien por favor, fue una acción que solo Dios tiene la capacidad de realizar. ¿Está bien? Como todo lo concerniente a nuestra salvación. Todo lo concerniente a nuestra salvación, solamente Dios lo puede realizar. No hay absolutamente nada en nuestra salvación que es hecha por alguna capacidad del hombre. ¿Está bien? O sea, no hay esfuerzo del hombre en el sentido que sea usado para la salvación. Todo es obra de Dios. La salvación del hombre es algo imposible para el hombre. Si la salvación del hombre, el hombre mismo la pudiera realizar, entonces la encarnación del Hijo de Dios era inútil, porque a eso vino, para eso se hizo carne, ¿sí? Voy a tratar de explicar algo muy rápido aquí. ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué tuvo que ocurrir todo esto? Muy sencillo, es por ley de similitudes. Carne redime carne. Para poder redimir al hombre tenía que ser un hombre el que redimiera al hombre. Pudiera decir, pues, ¿qué problema representa Satanás? Es que Satanás no representa ningún problema para Dios. Metas eso en la cabeza y en el corazón. No es una lucha contra el bien y el mal, ¿sí? O sea, ¿ustedes piensan que Satanás representa un peligro para Dios? ¿Ustedes consideran que Satanás pone nervioso a Dios en el sentido de que, ay, así como que Dios de repente no me vaya a desestabilizar a ver qué le hago, ¿verdad? Es creación, mis amados. Es creación. Y el Señor solamente tiene que decir una palabra y el asunto se acabó. Pero Él tiene planes y tiene propósitos y tiene procedimientos que nosotros no entendemos porque nuestra mente es limitada y es carnal, ¿sí? A veces no entendemos cosas de esta vida, ¿sí? A veces podemos decir que cosas muy sencillas de este mundo, de esta vida, concernientes a esta vida, no las entendemos. Pues, ¿cómo vamos a entender las profundidades de la riqueza de la mente de Dios? ¿Estamos aquí? Entonces no representa, yo lo que les quiero decir, el enemigo, Satanás, ciertamente es un enemigo que es dejado ahí. Y Dios tiene propósitos para enseñarnos cosas, pero Él no representa un peligro, ¿sí? En el sentido, o sea, no me malentienda, porque el uno puede decir esto, entonces, no, ciertamente anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? O sea, sí hay un riesgo, pero una pregunta, ¿los leones qué comen? Carne, ¿verdad? Bueno. Entonces no anden la carnota, ¿verdad? O sea, sí nos tenemos que cuidar y nos tenemos que, pues que estar atentos, pero escuche bien, el que tiene el poder para echarnos al infierno o para echar al hombre al infierno no es Satanás, es Dios. ¿Están aquí? Él es el único que tiene ese poder. Entonces el enemigo no representa
un peligro para desestabilizar, a eso es a lo que me refiero, las cosas que Dios establece. ¿Está bien? Hay muchas expresiones, vamos entrando un poco más en tema, hay muchas expresiones tomadas incluso de las Escrituras que a lo largo de los años vamos de alguna manera acuñando o mal usando también, ¿verdad? Sobre todo muchas cosas que han surgido durante la última generación, en estos últimos 35 años más o menos, ¿verdad? Hubo un movimiento que han venido algunos movimientos, alguna descomposición dentro de la cristiandad. Y bueno, surgió por ahí en ese tiempo que les digo, en ese lapso, hace unos 35 años por ahí, se gestó desde antes, por supuesto, pero un movimiento que se llamó el movimiento de la palabra de fe, ¿sí? Se conoce también como declaración positiva, ¿sí? Palabra de fe, di tú lo que tú digas, confieses, lo que tú decláralo, tú decrétalo y todo este tipo de cosas, ¿sí? Este movimiento de palabra de fe, bueno, no ha hecho otra cosa más que robar y torcer de la palabra de Dios, ¿verdad? Escuchen bien, para pretender torcerle el brazo a Dios con su misma palabra. Tu palabra dice, ¿verdad? Y luego hasta maleducados, ¿verdad? Hasta groseros son con Dios. Tu palabra dice que tú harás y yo demando, yo exijo que tú respondas a esto. Porque yo tengo fe y tú dijiste que vas a honrar la fe. Y muchas declaraciones que aparentemente están bien, pero que están pervertidas, que están torcidas y que esas mismas cosas torcidas las han usado, ¿verdad? De tal manera que los indoctos e inconstantes, dice el apóstol Pedro, tuercen para su propia perdición. Y lo seguirán haciendo, van a seguir siendo seducidos. Cuando las Escrituras afirman, porque no hay nada imposible para Dios, se está refiriendo a la misma capacidad de Dios para llevar a cabo lo que se ha propuesto y lo que Él ha anunciado ya en su palabra, lo que Él ya ha dicho, ¿sí? Porque no hay nada imposible para Dios, no es una expresión de fe, escuche bien. O sea, no es una expresión que nosotros podemos tomar para decir, pues porque no hay nada imposible para Dios, entonces yo voy a pedir lo que yo crea conveniente para mí, lo que yo quiera incluso, ¿verdad? Y eso sí, lo voy a decir con mucha fe. Y me voy a apoyar en esta declaración hecha por Dios. Voy a hacer tremendas cosas porque no hay nada imposible para Dios. Y escuchen bien, nada que ver. Y vemos que esa enseñanza torcida ha penetrado a la iglesia de una manera impresionante. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la otra, ¿no? Que va muy pegada de ahí. Pues es que ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece no se refiere a que puedo hacer todas las cosas. El contexto está hablando en sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo he sido enseñado. ¿Sí? O sea, que mi fe permanece en el Señor cuando la circunstancia va bien y mi fe va caminando, va viento en popa también, aun cuando las circunstancias no son buenas, aun cuando si hay mucha provisión, si hay poca provisión, yo sigo avanzando en Cristo. A eso se está refiriendo, ¿sí? A que puedo caminar con el Señor y que no dependo de las circunstancias, que no dependo de los recursos que tengo en mi derredor. Entonces, repito, tenemos que tener mucho cuidado aquí porque acuñamos y se malusan, ¿no? Sí, tengo mucha fe. Es que, ¿qué quieres hacer tal cosa? Sí, pero Señor, yo tengo fe de que tú eres poderoso para que esto pase, Señor, y mira, yo te pido, yo sé que tú puedes hacerlo, ¿verdad? Y se descansa ahí y uno espera y dice, bueno, pues como Dios es poderoso y tengo tanta fe, entonces Dios lo va a hacer porque tu palabra dice, Señor. El asunto es que Dios no dijo eso. Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que Dios dijo antes de decirle, tu palabra dice? Porque
Ahora sí que con la mano en la cintura el Señor puede voltear y decirnos, ¿y yo cuándo dije eso? O sea, ¿cuándo te dije yo que te metieras en ese negocio? Tú dijiste que va por fe y va por fe y va por fe, pero yo nunca te dije. Recuerden, mis amados, fe es obediencia. Es cuando Dios ya nos dijo, vete por ahí, yo me voy por ahí, aun cuando veo que el asunto está muy empinado, que el asunto está muy difícil, que no veo salida, pero si ya Dios me dijo, por ahí me voy, porque Dios me dijo, porque ya Dios lo mostró, porque ya habló. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, tenga eso ahí en mente y vamos a avanzar. Versículo 26 y 27 de Lucas capítulo 1 dice, al sexto mes, esto fue al sexto mes de que se le anunció a Zacarías que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada de Juan el Bautista, ¿sí? Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, escuchen bien, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. En la cultura judía, en aquel tiempo, un hombre y una mujer se comprometían, ¿sí?, antes de consumar el matrimonio, y esto se le conocía como un desposorio, ¿sí? De hecho, era un compromiso más grande de lo que hoy en día, que cuando se da el anillo de compromiso, bueno, ya están comprometidos. Este asunto ya era más. Es decir, a ellos ya se les consideraba marido y mujer, aunque no vivieran juntos. Pero cuando era el desposorio, ¿sí?, ellos ya eran legítimamente, ya eran considerados marido y mujer. Pero repito, no vivían juntos sino hasta después de la boda. O sea, se señalaba una fecha y se tenía la boda y las acciones de gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos avanzando. Versículo, por eso hace la referencia, ¿no? Desposada. O sea, ¿cuál era el estado civil? ¿Sí? Aun cuando no estaba viviendo con su esposo, pues ella ya estaba comprometida y era cosa de esperar nada más el tiempo. Versículo 28. Capítulo 1 de Lucas, del 28 al 31, ponga atención. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, o sea, salve es un saludo. Muy favorecida, digan conmigo, muy favorecida. La palabra en el griego, la raíz de la palabra donde está escrito en el griego, para decir muy favorecida, es la palabra gracia, o sea, se refiere a la gracia. Has hallado gracia delante de Dios. Dios te está concediendo una gracia. No te lo mereces, pero te lo está concediendo. Dice, salve muy favorecida. Y después dice, el Señor es contigo. ¿Ok? El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Entonces es obvio que está hablando de un honor que Dios le estaba concediendo, del que ella no tenía ningún mérito. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Fíjense que no se sacó de onda porque lo haya visto, pero por lo que le dijo. ¿Sí? No le pasó como a Zacarías, ¿verdad? Que vio al ángel y se impresionó. O sea, ella lo vio y así como que, ay, tú. Pero cuando la salutación que le dio, se turbó por sus palabras. O sea, ¿qué es esto, no? Dice, y pensaba, ¿qué salutación sería esa? O sea, ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí expresa, fíjense bien, la soberanía en la elección de Dios. Has hallado gracia. O sea, Dios te está dando algo, tú no lo mereces, pero Él se está acercando, Él de su mera voluntad, ¿sí? Se está acercando a ti. Tú no tienes méritos, en otras palabras. Has hallado gracia delante de Dios. No tenía el mérito, no me la gané. No hice algo muy bien y ahora el Señor me está de alguna manera bendiciendo y me está retribuyendo. Si tan solo entendiéramos, mis amados, que todas las bendiciones de Dios vienen por gracia.
Si tan solo entendiéramos que debemos de tratar de dejar de ganarnos el favor de Dios, vamos a vivir una vida muchísimo más relax y más centrada en el amor y en la gracia de Dios, ¿sí? Nos vamos a quitar de muchos rollos. Dice, y ahora concebirás en tu vientre, véate el saludito, no temas, pero concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás, su nombre Jesús. Quiero que note un par de cosas aquí. Hubo una misma exhortación que le hizo el ángel Gabriel a ella y a Zacarías 6 meses antes, que fue, no temas. Y al mismo tiempo a los dos les dijo cómo se había de llamar. Es un dato, nada más que, bueno, es importante tenerlo ahí porque Lucas lo va mencionando y como estamos viendo ordenadamente desde el principio todas las cosas, es importante llevar estos detalles porque en todo esto lo que estamos viendo es precisamente el cumplimiento de la palabra de Dios hecha por los profetas. Versículos 32 y 33. Hablando de Jesús, será grande, digan conmigo, será grande. Será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahorita me voy a detener un poco ahí. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren, el término Hijo del Altísimo era algo que María no ignoraba, Es decir, cuando dicen Hijo del Altísimo, les está diciendo Hijo del Elión, porque aunque fue escrito en griego, estas palabras fueron dichas en arameo. Entonces, el Elión se está refiriendo al Dios Altísimo, al Eterno, y siempre cuando ese término de hijo, ¿verdad? En el pensamiento hebreo, se refería, ¿verdad? O se usaba para decirle a alguien de las características que tenía de su padre. Por ejemplo, si era hijo del Altísimo, señalaba su igualdad con Dios. Y ella lo entendía perfectamente eso. Porque en la Escritura, por ejemplo, menciona hijos de iniquidad. Sí, ahí en los Salmos, Salmo 89 menciona del hijo de iniquidad, ¿verdad? Y lo que está hablando es de la naturaleza de alguien que rechaza abierta y voluntariamente la autoridad de Dios. Entonces, cuando le está diciendo, y será llamado Hijo del Altísimo, está diciendo, es Dios hecho hombre. Tiene las mismas cualidades de Dios, pero hecho hombre. Ahora, ¿explica eso? ¿Cómo? Nos rebasa. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Por el otro lado, hace una declaración y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y uno dice, pues, ¿la casa de quién? ¿Verdad? ¿Quién es ese? Bueno, se está refiriendo a la nación de Israel. Y aquí está concretamente hablando del reinado de Jesús sobre la nación de Israel. Una pregunta de examen. A ver, vamos a escatología. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo se va a inaugurar el reino de Dios, el reino de Jesús? O sea, como rey de Israel en esta tierra. A ver, teólogos. En el milenio, muy bien. Una estrellita allá para el joven, por favor. Una estrellita para el joven estrellado. Sí, es en el milenio. Ahí es cuando empieza el reinado de Jesús en esta tierra sobre la nación de Israel. Porque ahorita dicen, no, es que Él es rey de reyes. Sí, Él es rey de reyes y Él es señor de señores. Él tiene toda la autoridad, todo, ¿sí? Pero lo cierto es que Él no está gobernando Israel como nación. La está gobernando otra persona y un grupo de personas. Él no está gobernándolo. Dios permite ahí, cuando aquí está hablando esto y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, está hablando de algo más
profundo, y dice, y su reino no tendrá fin. Y aquí ella también entendía que esto estaba hablando acerca de la promesa hecha de Dios a David. ¿Está bien? Que iba a ser precisamente, fíjense, el rey David fue un hombre que tuvo muchos errores, como muchos de nosotros, muchos pecados, incurrió en unas faltas muy graves. Y cuando él se había dispuesto para construir un templo, ¿sí? Él tenía en mente hacer algo muy glorioso, porque él pensaba, oye, pues yo vivo en un palacio, ¿verdad? Y el arca del pacto, que representaba una cajita, que representaba la presencia de Dios, dice, está en una tienda, como que eso no está parejo el asunto. Y por ahí tuvo una plática con Dios, y Dios le dijo, mira, pues yo cuando he demandado que me construyan algo a mí, o sea, yo no necesito eso, yo soy Dios, ¿te acuerdas? O sea, yo no necesito eso, pero mira, no te voy a permitir que tú me hagas eso. No te lo voy a permitir. Déjale todas las cosas ahí a tu hijo Salomón y él lo va a hacer. Él va a ser un hombre de paz. Tú tienes muy embarradas tus manos de sangre. Sí, no voy a recibir eso de ti. Entonces, fíjense qué fuerte ha de haber sido eso en el corazón de David, porque era algo que lo consumía. Es decir, David era consumido por la gloria de Dios, porque el Señor fuera conocido por todas las naciones, porque el Señor fuera exaltado por todos los pueblos. Eso lo consumía a él, para eso vivía. Y a eso se debieron todas las guerras que él tuvo, todas las luchas que él tuvo, ¿sí? Y sin embargo, después que le dijo, no te voy a permitir, pero Dios le da algo muy impresionante, porque le da una promesa que de su descendencia sería el Mesías. Fíjate. O sea, no va a ser David, un descendiente tuyo, ese va a ser el Mesías. Te voy a regalar eso. Imagínate. Qué impresionante. Y después lo habla también por allá en Isaías, allá en el capítulo 9, ¿verdad? Habla acerca de esto. Y María, escuchen bien, ella estaba claro de esto. Y les voy a decir algo, María era descendiente de David. Sí, María era descendiente de David. Entonces Dios cumplió. En otras palabras, María entendía que esa persona del que le estaba hablando el ángel era el Mesías prometido. Ese Salvador que estaba esperando la nación de Israel por mucho tiempo. Vengan conmigo, versículos 34 al 36. Estamos yendo por orden, ¿ok? Es una narración, pero yo quiero que ustedes vean que hay muchos detalles muy ricos dentro de todo esto. O sea, que no es así, lo voy a leer y así como una historia, qué bonita historia. No, mis amados, tenemos que detenernos y ver la riqueza que hay ahí. ¿Está bien? Versículos 34 al 36 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo es que, si soy virgen, o sea, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Está bien, estoy casada, ¿sí? Estoy desposada con José y bueno, no se me hace raro esto que me estás diciendo del Mesías que iba a venir de la casa de David, porque yo soy descendiente de David y José es descendiente de David, pero ¿cómo será esto? Dice, pues no conozco varón, o sea, nunca he tenido relaciones con nadie. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién iba a venir? Fíjense bien, Yo quiero que noten ahí ya toda la Trinidad obrando en la redención del hombre. Es el Padre enviando al Espíritu Santo para engendrar al Hijo. No son modos, no son personas distintas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ahí está el Altísimo, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está. Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Fíjense cómo está ahí con así, la que llamaban estéril. Entonces, ahí les va. La pregunta, ¿cuál es la pregunta que hace María? ¿Cómo será esto? Pues yo creo que es una pregunta muy normal para una adolescente virgen, ¿no? ¿Poco no? O sea, ella no se notó sorprendida por la venida del Mesías, porque era algo que estaban esperando. O sea, no que, ay, va a venir el Mesías, ay, de veras, no, o sea, es algo, bueno, pues ya es el tiempo, bueno. O sea, ella estaba instruida en eso. Lo que a ella le sorprendió es de que ella fuera escogida para eso. ¿Sí? Entonces, ahora, yo quiero que noten aquí, los que vinieron la semana pasada y los que no, pues está el audio, ¿verdad? Noten que María le hace la pregunta, ¿cómo será esto? Pero fíjense que el ángel no la reprendió como a Zacarías, porque a Zacarías también le preguntó, ¿y cómo será esto? Y le dijo, ay, te va, ¿verdad? Y pues, mudito, ¿verdad? Hasta que nazca, 9 meses mudo te la vas a aventar, ¿sí? Pero aquí el ángel no se dieron cuenta que no la reprendió, ¿verdad? Esto señala que María no dudó lo que el ángel dijo, sino que no sabía cómo iba a ser el acontecimiento, pero no había duda en ella. No sé si lo alcanzan a ver. Por eso es importante ver ese tipo de cosas, porque pónganme atención, al Señor no le mueve que no sepamos cómo y que le preguntamos, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Sí, y el Señor nos explica, ¿qué fue lo que hizo el ángel ahí? Le explicó, ¿verdad? O sea, el Señor no le mueve el hecho de que no sepamos cómo, porque sabe que estamos cortos, sabe que somos torpes, pues, ¿sí? Pero ¿qué es lo que el Señor reprende? ¿Qué es lo que al Señor le molesta? ¿Qué es lo que al Señor le ofende? La incredulidad. ¿Lo ven? O sea, no había incredulidad en María. No sabía cómo iba a ser. Yo creo que es una pregunta que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho, aun cuando hubiéramos creído. ¿Lo ven? Por eso también allá con Abraham, dicen, ¿dudaste, verdad? No, Abraham no dudó. Ahorita vamos a llegar ahí. Pues es que se rió. Pues también uno se ríe de nervios, ¿no? ¿A poco no? Pero él tan no dudó que fue justificado por la fe. Y que esa fe le fue contada por justicia, pues. Entonces, escuchen bien. La respuesta fue aquí que el Espíritu Santo haría de una forma creadora una obra milagrosa. Iba a ser un milagro creativo, pues, ¿no? Para concebir ese nacimiento virginal que, escuche bien, ya había sido anunciado y que era necesario debido a su deidad y debido a su preexistencia. Ya que iban a ser de una virgen ya fue anunciado. Isaías 7:14, 9:6, en Gálatas 4:4, todo eso lo menciona. ¿Sí? Versículo 37, aquí nos centramos. Estamos llegando aquí a la médula del mensaje. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero que conecte los versículos anteriores. Le dijo, ¿verdad? María, nada hay imposible para Dios. Tu prima, mira, la señal de esto que te estoy diciendo, te voy a dar una señal, es que tu prima Elizabeth está embarazada. Siendo una anciana, esa es la señal que te estoy dando. ¿Sí? Dice, porque nada hay imposible para Dios. Y mis amados, qué importante es saber lo que Dios dice que hará. Qué importante es saber qué es lo que Dios ha anunciado, lo que ya está en las Escrituras. Es que tuve una revelación y tuve un sueño de que Dios iba a hacer. Muy bien, está, qué bueno, gloria a Dios. Vamos a ver, eso que dices que Dios te dijo que iba a hacer, ¿es de acuerdo a las Escrituras? Es decir, ¿cumple
con el propósito que la sana doctrina enseña? No, pues no tiene nada que ver. Porque fíjense que generalmente luego esas grandes visiones y grandes revelaciones hablan de mucha grandeza, pero se limita al beneficio de unos cuantos. Generalmente al beneficio de los que tienen esas visiones y esas revelaciones. O sea, como que el usufructo va por ahí. A veces es por una cuestión económica, a veces es simplemente, escuchen bien, por fama, por un renombre, por un prestigio. Yo les he dicho en varias ocasiones esto, pero a mí me brinca mucho cuando estás platicando con una persona y bueno, pastores, ¿no? A veces, otros líderes, y algún tema de conversación luego hasta ponen así la carita de, ay, ¿sí? Dice, no, es que el Señor me habló anoche que estuve orando, eran las 2 de la mañana cuando yo estaba orando y después de estar en ayuno tenía 2 días ayunando, o había estado en ayuno todo el día y estando yo orando, el Señor me mostraba y hasta, y les empieza a cambiar la voz. ¿Sí me explico? Pero, o sea, siempre está, o sea, a lo que voy es, hay un sobreénfasis en que vean que yo soy espiritual. ¿Sí me explico? Y eso es su fruto personal también. Seguimos avanzando. En Génesis 18:14, no vayas, nada más anótelo. Génesis 18:14 nos dice que no hay nada difícil para Dios. Cuando Dios estaba tratando todos estos asuntos allá con Abraham, pues mucho menos imposible, ¿verdad? Pero yo lo que quiero aquí enfatizar es que no hay nada difícil para Dios, que no hay nada imposible para Dios para llevar a cabo lo que Él ha determinado, para llevar a cabo lo que Él ha anunciado. ¿Estamos? Es decir, si Dios ha determinado hacer algo, no es difícil que Dios lo haga. ¿Sí? Hay cosas, ¿usted cree? Ahí le va otra pregunta teológica de examen. ¿Usted cree que para Dios es difícil formar el carácter de Cristo en nosotros? Pregunto. No, no lo es. Para nosotros sí. ¿A causa de qué? De nuestra carnalidad. Luego entonces el asunto no está por falta de poder en el cielo. Muchas veces, las más de las veces, es por una falta de determinación en la tierra. Y no es que yo determine lo que Dios va a hacer, como ha dicho un que otro falso maestro. Dios me tiene que decir lo que va a hacer. O sea, y con una osadía de Dios me tiene que pedir permiso. Porque su palabra dice y la tuercen, ¿verdad? O yo voy a decir lo que Dios va a hacer. Porque somos dioses, ¿verdad? Uno de ellos se llama Jehová Junior, así se puso, ¿verdad? Un magnate guatemalteco. Falso maestro. No, mis amados. Jamás debemos de confundir o torcer lo que la Biblia dice para usufructo personal. Jamás. ¿Sí? Nosotros no tenemos un poder creador con nuestras palabras. ¿Sí? Nosotros no tenemos el poder para determinar y para decir y para decretar y esto va a ser así porque tengo mucha fe y porque soy. O sea, luego se mete este asunto. Tú tienes que tener la fe y tienes que visualizar y tienes que formarlo y visualizar y declararlo tal como lo estás viendo. Escuche bien, eso no es fe, eso es metafísica y eso es de Aristóteles, que también hizo una Biblia, la de Aristóteles. Él hizo una teología en torno a todo esto. Y hoy a muchos púlpitos se predica más a Aristóteles que a Jesucristo, lamentablemente. Por eso tenemos que tener muy en claro esto, mis amados. Otro texto muy mal utilizado es Romanos 4:17. Vaya ya a ese pasaje, por favor. Romanos 4:17, porque aquí está haciendo referencia de Génesis 17:5. Fíjense bien lo que dice Romanos 4:17. Como está escrito,
te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, subrayen eso, a quien creyó, o sea, Abraham creyó, el cual da vida a los muertos, es decir, Dios, al que él creyó, ¿qué es lo que hace? Da vida a los muertos, escuche bien, y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿cuántos han oído esto? Es que eso es fe. Es que tú debes de tener fe. Y mira, cuando tú tienes fe, la fe hace que tú llames las cosas que son como si fuesen. ¿A poco no? ¿Has escuchado eso? Pues no. No es así, nada que ver. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién es el que da, el que da vida a los muertos? ¿Ok? ¿Alguno de nosotros puede darle vida a un muerto por sí mismo? No puede orar y Dios puede hacer un milagro, pero es Dios el que lo hace. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, miren, aquí hace la referencia que Dios le dijo a Abraham que sería padre de una nación. ¿Cuándo le dijo que sería padre de una nación? ¿Cuando ya tenía muchos hijos? ¿Cuándo le dijo que sería padre de una nación? No tenía ni uno. Él no tenía ni un hijo, ¿sí? No tenía ni aún su primogénito. Entonces, lo que enfatiza aquí el texto es la fe de Abraham, ¿sí? O sea, esta frase, este texto, escuchen bien, ni siquiera da pie a que nosotros podamos llamar las cosas que no son como si fuesen, porque eso es prerrogativa de Dios nada más. ¿Sí me alcanza a captar? Porque más adelantito, fíjense, el versículo 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, es decir, cuando le dijo, creyó en esperanza, es decir, espero algo contra algo de lo que no puedes esperar. Es decir, él de 100 años, Sara de 90, y si le quieres echar otra rana a la olla, estéril todavía. O sea, ya ni siquiera podía, aun cuando dijeras tú, bueno, fue fértil, ¿verdad? Y tiene 90 años, algún óvulo desbalagado que le quedó por ahí, ¿verdad? Y bueno, pudo ser, pero era estéril. Entonces, estéril, fuera de tiempo, ¿sí? Entonces, si tú ves eso y alguien viene y te promete un hijo, o sea, tienes que confiar en una esperanza que es contraria a la esperanza que tenías, es decir, no tenían esperanza. ¿Sí? Entonces dice que él creyó esperanza contra esperanza. Después el versículo 19 nos dice que él no se debilitó, fíjense, al considerar las circunstancias. O sea, dice que vio su cuerpo como casi muerto. Estaba bien viejito ya. No, dice, pues ni cuándo, ¿verdad? Pues ahora sí que solo tú, Dios, porque aquí ya unas lágrimas nada más, pero sí. Pero ahora sí que, pues no se debilitó, o sea, vio la circunstancia y no dijo, no, pues quién sabe, ¿verdad? Después el versículo 20 indica que no hubo incredulidad de la promesa de Dios. Si usted sigue leyendo es lo que se va a ir encontrando. En el versículo 20 dice, no hubo incredulidad, o sea, él le creyó lo que Dios le dijo, ¿verdad? Y dice que no hubo incredulidad, dice, sino, o sea, todo lo contrario, en lugar de ver las circunstancias, que era esperanza contra esperanza, vio que su cuerpo estaba como muerto, vio que su esposa era anciana también, estéril, y dijo, dice que se fortaleció, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Póngame atención. ¿Qué quiere decir darle gloria a Dios? ¿Que se puso a cantar un corito? ¿Sí?
Y empezó ahí con algún cantito, ¿sí? El último CD, ¿verdad? De los tremendos de Judá. No sé, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, pues? Quiere decir que le dio a Dios el lugar que le corresponde. O sea, honró a Dios. Le dio gloria a Dios. Eso es exactamente lo contrario que nos enseña allá Romanos que el hombre hizo desde un principio, que cambió la gloria de Dios por la mentira. ¿Sí? Dijo, yo honro a Dios. Esto es lo que Dios dice, por ahí es. Él es Dios. Fíjense. O sea, lo reconoció a Él como verdadero. Porque cuando uno duda de Dios, ¿qué es lo que hace? Cuando tú vas y le platicas así, le dices algo a alguien, y fíjate que así, así, asado, y tú bien efusivo, ¿no? Y le cuentas algo, y no te creen, luego ¿qué le preguntas? ¿O qué le insistes? No, es en serio, de veras, de verdad. No, ¿cómo crees? Te dicen. Y cuando te dicen, no, ¿cómo crees que te están diciendo? Eres mentiroso. Y luego tú por acá, no, tú sabes que yo no te echaría mentiras con esto. Pues no, pero no sé. Pues ahí está dudando. Bueno, eso es exactamente lo que hacemos cuando dudamos de lo que Dios nos dice. Le llamamos mentiroso. Esa es la gravedad de la incredulidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, Abraham, ahí para que usted lo entienda esto, porque uno dice, no, es que el medio que tenía, lo que pasa es que Abraham, pues no tenían las presiones que ahora tienen. Él vivía en medio de una cultura pagana, donde los sacrificios humanos incluso eran usuales, no era algo raro, ¿sí? Una cultura pagana, pero pagana. Y él tuvo revelación de parte de Dios acerca de la persona de Dios. Es decir, Dios se le manifestó y él le creyó. ¿Sí? Dice, y le fue contado por justicia. Todo ese texto que acabo de mencionar habla de que la salvación es por fe, nada más. Fíjense. Entonces, aquí si seguimos avanzando ahora, ¿qué hizo María con el mensaje de Dios? Porque vino el mensaje, ¿verdad? Y pues, ¿cómo va a ser esto? ¡Ey, tranquila! Porque nada hay imposible para Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de María con esto? Versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Fíjense, ¿de qué está hablando esto? Una voluntad rendida, una fe en la palabra. O sea, Señor, pues es que no veo cómo, pero tú lo dices, yo te creo, no lo entiendo cómo es, pero yo te creo, haz conmigo lo que tú quieras, ¿verdad? Dice, y el ángel se fue de su presencia. Es decir, ella rindió su voluntad, ella se sometió al plan de Dios, y ella se fortaleció en fe dando gloria a Dios, fíjense. Dices, no, pero aquí ¿dónde está eso? Bueno, cuando ella se enteró, póngame atención, cuando ella se enteró de cuál fue la señal, ¿usted se acuerda que le dije cuál fue la señal que el ángel le dijo de que lo que iba a pasar con ella? Entonces que iba a haber una señal. ¿Cuál fue? Que Elizabeth estaba esperando un hijo, ¿verdad? Y Zacarías, y que ella era estéril y que ya estaba entrada en años. Entonces fíjense bien, cuando ella se enteró de esa señal, dice que hizo lo necesario para salir, pero rapidísimo, deprisa a ver a su prima. No por incredulidad, pero se fue a esperarse, a estarse ahí con ella. Versículos 39 al 45. Ya estoy terminando, Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Note, ¿en dónde dice que fue? A una montaña, ¿verdad? ¿Que estaba en dónde? Y ella y María, ¿en dónde recibió el anuncio? En Galilea, en Nazaret. Escuchen bien, estaba hasta el norte, no estaba a la vuelta. Era todo un viaje de días. No era algo sencillo.
Era una jovencita, seguramente tuvo que, no es de que se fue sola, tuvo que organizar. Y eso te habla de las ganas, de las respuestas a Dios. Y que como, aquí paren orejas los jóvenes y las jovencitas, cómo no tienes que estar muy grande para darle respuestas a Dios. Ella siendo más o menos de la edad de ustedes, decía el promedio de ustedes, así. Bueno, tú no, ni yo tampoco, pero los otros sí. ¿Sí? Pues le dieron respuestas a Dios. Ella le dio respuesta a Dios deprisa, dice que se levantó. O sea, no era pachorruda. Se movió. El Señor le dio una indicación, vámonos, ¿verdad? Se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, versículo 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Me imagino que haber entrado, no sé, corriendo, ¿verdad? Y así, con ganas de verla, y pues, o sea, la veía así como, pues es mi prima, pero pues ya está, pues ya grande a lo mejor, pues no sé cómo la vería, ¿no? Pero se ve que había un afecto hacia ella, que había una cercanía en su corazón. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Fíjense bien. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, cuando, hola, ¿cómo estás? Y le empezó a decir, dice, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién saltó en su vientre? ¿Quién es la criatura? Pues sí, la criaturita, ¿verdad? Pues Juan, que ya era pues de 6 meses. Ya a los 6 meses, pues, ya patean, oiga. Ya se siente el movimiento, ¿verdad? Ya a los 6 meses, ya cuando se estiran y pues saltó, imagínate o sea, como que habría estado bien relax ahí, Juanito, ¿verdad? Y de repente, hola, ¿cómo estás? Y le empezó a movérsele la panza, ¿no? Así, y escuche bien, y de esto, mire, uno luego se ríe, pero de esto se han hecho doctrinas. Para ser lleno del Espíritu Santo tienes que empezar a brincar. Y empiezas a brincar porque ahí está el Espíritu, ¿verdad? Entonces no está el Espíritu, pero tú empiezas a brincar, entonces porque así viene. Entonces, si no estás brinque y brinque, si no estás temblando, si no estás con eso, pues el Espíritu no está, porque no se siente, porque te toma el Espíritu. Fíjense, cómo se han generado doctrinas de algo que no fue dado como una doctrina, sino es sencillamente el cumplimiento de una promesa hecha, ¿sí? De una promesa hecha, ¿qué hecha? ¿Sí? Pero de una promesa hecha, ¿sí? Al padre de Juan. Dijo, mira, o sea, dijo, y diese tu hijo, y se va a ser lleno del Espíritu desde que esté en el vientre. Y ahí está cumpliéndose la promesa, dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Recuérdense que ellos eran creyentes y que ellos esperaban al Mesías y ellos estaban reconociendo ya, a partir de ese momento, ahorita lo va a ver, ya lo estaban reconociendo al Señor Jesús como Mesías. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y hace una pregunta, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, digan conmigo mi Señor, que la madre de mi Señor venga a mí. Escuchen bien, aquí es la segunda vez que menciona Señor. También el ángel ya había mencionado la palabra Señor, ¿sí? Y escuche bien, el asunto es de que, ¿quién escribió esta carta? Bueno, no es una carta, el libro de Lucas. ¿Quién lo escribió el libro de Lucas? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Sí? Él lo escribió en griego y lo escribió básicamente para un auditorio griego y romano. Iba a ser para todos, pero era escrito que aún las referencias y las palabras que utiliza, él no las toma de las escrituras
en hebreo, sino toma todo de la Septuaginta, es decir, sí, de las escrituras, pero traducidas al griego. O sea, se estaba refiriendo y se estaba dirigiendo predominantemente a gente con un pensamiento greco-romano, ¿sí? Griegos, pues, gentiles. El asunto es de que para un griego, para un lector romano, la palabra Señor, que es la palabra Kyrios, era más fuerte y más importante que la palabra Cristo o Mesías. ¿Sí? Por una sencilla razón, porque los gentiles no estaban esperando a ningún Cristo. Los gentiles no estábamos esperando a ningún Mesías, los judíos sí. Entonces, que a un judío le dijeras el Señor y va a venir el Señor, bueno, pues entre ellos se decían Señor, al Señor Jesús le dijeron Señor, ¿sí? Pero muy pocos le dijeron Mesías, le dijeron Señor, le dijeron Rabí, ¿sí? Pero ¿cómo le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación. O sea, no le dijo, tú eres el Señor. Era la mentalidad de ellos, estaba reflejando, yo estoy esperando, tú eres el Cristo, el prometido, el anunciado, el Hijo de Dios. ¿Sí están aquí conmigo? ¿Ven cómo esos detalles son importantes para ir entendiendo con una mayor medida todos los escritos? Versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Versículo 25, y bienaventurada la que creyó. ¿A quién se está refiriendo? Esas son palabras de Elizabeth. ¿A quién se está refiriendo? A María. Era creyente. ¿Sí? Bienaventurada, es decir, el resultado de poner la confianza en el Señor Jesús, el resultado de poner nuestra confianza en los dichos de su boca, ¿qué es? ¿Qué nos proporciona? Felicidad, porque escuchen bien esta palabra, bienaventurados, de hecho, para los hebreos, decir bienaventurado era un saludo, tenía que ver con un saludo, pero así de muy dichoso, más que feliz, ¿sí? O sea, para los gentiles se entendía de una forma distinta, pero ellos, la salutación que le hizo es, eres más que dichosa, eres más que feliz, porque eso es lo que proporciona, eso es parte del fruto del Espíritu, ¿sí? El gozo, que no está puesto en las circunstancias, sino que está y se fundamenta en la obra del Señor. Ahora, póngame atención, a partir del versículo 46, porque ya estamos terminando, aunque de hecho el pasaje llega hasta el 56, pero nada más vamos a llegar al 50. Dice, entonces María, yo dije hace rato que su fe se fortaleció dando gloria a Dios, ¿cierto? Bueno, vean cuál fue el resultado. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, ella reconocía que necesitaba un Salvador. ¿Usted lo reconoció ya? Que necesita quien le libre de sus pecados. Que esos son los verdaderos creyentes. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, y aquí no es de que, ay, mira qué baja autoestima tenía. O sea, si no es su condición real. Esta es la condición en la que estoy, por la cual necesito un Salvador. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. Y después empieza a hablar los versículos que siguen con respecto a Israel y con respecto al pacto de Dios con Abraham. Es decir, que ese bebé, Jesús, que venía en ella, ¿sí? Era el cumplimiento de la promesa hecha de Dios a Abraham.
Vean la trascendencia. O sea, ella tenía esa revelación. Ella tenía ese entendimiento. Entonces, escuchen bien, ella, como dije hace un momento, ella se ve a sí misma como quien necesita ser rescatada, quien necesita ser redimida, ¿sí? Llamó a Dios como mi Salvador, ¿sí? Habla de su fidelidad, de su poder, de su misericordia. Exalta a María, exalta ahí todo eso. Entonces, ella estaba consciente, repito, pues que nada hay imposible para Dios. Que no hay nada que impida que Dios cumpla lo que prometió. Porque no hay nada difícil, mucho menos imposible. Entonces, concluimos con esto. Tengamos presente, mis amados, nada más, que toda la obra de redención es llevada a cabo porque no hay nada imposible para Dios. ¿Sí? Nada hay imposible para Dios. Por eso puede haber salvación. ¿Sí? No hay alguien, escuche bien, a quien Dios no pueda salvar si tan solo le cree. No, es que fulanito de tal, es que fulanita de tal. No, yo ya perdí todas las esperanzas. Nada hay imposible para Dios. Él puede salvar, ¿sí? Solo Él puede hacerlo. Entonces, tengamos también presente esto, ¿verdad? Para no rebajar, para no menospreciar la obra redentora del Señor a unas cuantas necesidades físicas, algunas cuantas necesidades pasajeras que podamos tener, y repito, que es muy genuino y que sin duda tenemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos necesidades? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos? De la índole que sea, material, emocional, o sea, todos tenemos necesidades, ¿verdad? Y son muy genuinas, pero escuche bien, el Señor no vino. El propósito del Señor no era venir a suplir esas necesidades. Para eso no fue la encarnación. Ve todo el contexto de para qué vino. Para salvarnos. Qué importante es que tengamos eso en claro. Y por supuesto, oye, si yo le he confiado el perdón de mis pecados, si le he confiado mi eternidad, ¿no le voy a confiar para un par de chanclas? ¿No le voy a confiar para una necesidad que yo tenga? ¿Que no me ha provisto ya de su palabra y que ha dicho que nada falta a los que le temen? Y esto nada falta a los que le temen también se refiere a problemas, ¿eh? También se refiere a presiones. También se refiere a todo eso. Dice el salmista, dice, los leoncillos rugen, tienen hambre y rugen también porque huelen a león, ¿verdad? Dice, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Podremos tener tiempos de escasez, eso sí, pero no estamos desamparados. ¿Se fijan? No dice que tendremos abundancia de cosas, dice que no estaremos desamparados. Y si alguien hace la pregunta tonta de ¿y de qué me sirve? ¿Verdad? ¿De qué me sirve eso? Ay, pues no estoy desamparado, pero traigo hambre. Pues sí, Dios dice que no me desampara, pero yo quiero el pan, ¿verdad? No, la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Pero no estamos desamparados. Sea cual sea la circunstancia, no estamos desamparados. Y eso, mis amados, tenemos que valorarlo, ¿eh? Es algo que tenemos que valorar. Y le damos gracias a Dios porque tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos comieron hoy? ¿Cuántos van a cenar hoy? ¿Cuántos de esa comida que comieron hoy, que comieron sus hijos, o de lo que van a comer, anduvieron mendigando pan, o se fueron ahí a Burger King o a McDonald's, allá a los botes de basura, a buscar los pedazos de hamburguesas y papas fritas y hasta postrecito, ¿verdad? También dejan. ¿Cuántos? O a los restaurantes ir y no, ¿sabe qué? Mire, ahí a los pollos asados, ¿verdad? Y diciéndole a la gente, no, o ahí, ¿verdad? Ahí le encargo unos huesitos, ¿verdad? Pero de esos de los que no chuparon mucho, de los que tienen más carnita, ¿verdad? A ver, ¿qué sobró? ¿Alguno?
A veces no tenemos todas las cosas que quisiéramos y a veces nos es quitado también. Dios lo permite. Yo sé lo que les digo. También Dios permite eso. Pero no estamos desamparados. Y ahí está nuestra paz. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos el día de hoy.